Ok, primero que nada, pues bienvenidos a una clase más. En este caso, el día de hoy trabajaremos con la técnica de medidas de tendencia central para datos agrupados para tablas de frecuencia. Como en clases anteriores ya hemos venido hablando acerca de esto, hemos hablado acerca de la media, la mediana y la moda. Sí, nosotros sabemos que la media aritmética es la suma de los valores originales multiplicada por la frecuencia y dividida entre ellos, que es la formulita que hemos venido ocupando, también conocida como X gorrito. La mediana, hablando en términos un poco más simples, es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor y tomar el número que se encuentra en la mitad. Y la moda es el término que más se repite. Pero ahora vamos a trabajar con datos agrupados, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a topar algo nuevo para nosotros que se llama la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que tenemos un pequeño ejemplo aquí. Me dice, la edad de los padres de los alumnos de primero de bachillerato se registró en la siguiente tabla. Entonces me está dando lo que es la marca de clase. La marca de clase, también conocida como XY, es de 36, 37, 38, 39, 40. La frecuencia es del número de repeticiones de cada elemento, por lo tanto sería 2, 6, 11, 4, 11 y 1. Y aquí yo voy a calcular este nuevo dato en nuestra tablita. La frecuencia acumulada. Para hacer el cálculo de la frecuencia acumulada, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Copio el primer término de la frecuencia, en este caso el número 2. Luego sumo este valor de 2, voy a colocar el puntero. 2 más 6 te va a dar 8. Luego el 8 le sumo al 11, 8 más 11, 19. 19 más 4 te va a dar 23. 23 más 1 te va a quedar 24. Y ya tengo mi frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Y de paso, si yo quiero calcular, por ejemplo, el promedio, recordemos que necesito el valor de XY por FI, la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Entonces, una vez que tengo esto, recordemos que la fórmula de X gorrito o X promedio va a ser igual a la sumatoria de XY por FI dividido para la sumatoria de la frecuencia. 908 dividido para 24 y me quedaría 37,8, ¿de acuerdo? Ahora, para sacar la mediana, sí, mucho ojo, lo que yo voy a hacer es coger el último término de la frecuencia acumulada, que en este caso es 24. Un dato interesante. La sumatoria de la frecuencia tiene que ser igual al último dato de la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Entonces, y a este valor le voy a dividir para 2. ¿Sí? Eso me va a dar la posición de la mediana. En este caso la mediana está en la posición 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de lo que es la frecuencia acumulada, yo voy a sacar intervalos. Por ejemplo, aquí dice desde 2 hasta 8. Desde 8 hasta 19. Desde 19 hasta 23. Desde 23 hasta 24. El 12, ¿en qué intervalo se encuentra? Se encuentra en el intervalo desde 8 hasta 19. Se encuentra en este intervalo, ¿de acuerdo? Y tú siempre vas a escoger el número mayor. ¿Sí? Entonces tu marca de clase, tu mediana, en este caso sería 19, ¿de acuerdo? Y 19 sería, ¿dónde está? Marca de clase 38. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante este paso, porque recuerden que cada vez vamos a utilizar fórmulas un poco más certeras, ¿sí? Que en este caso se nos daría mucho más simple, pues más exacto, mejor dicho, conseguirlas, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vámonos ya con las fórmulas que les había comentado hace un momento. Entonces, de nuevo, volvemos a hablar del mismo tema. Hablamos de la media aritmética, también conocida como el promedio. Hablamos de la mediana y hablamos de la moda. Pero si te das cuenta, ahora nosotros tenemos lo que son fórmulas diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fórmula de la mediana. LI significa el límite inferior. La letrita es la amplitud. N significa frecuencia acumulada, frecuencia total, ¿no? O sea, N sobre 2 menos la frecuencia anterior. Cuando tenga la F mayúscula, es la frecuencia acumulada anterior. Y la F minúscula es la sumatoria de la frecuencia, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la moda.
la moda va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por, en este caso, D1 dividido para D1 más D2. Tú me dirás, profe, ¿qué es D1? El valor de D1 es la frecuencia menos la frecuencia anterior, y el valor de D2 es la frecuencia menos la posterior, la que está delante y la que está atrás. Así vamos a trabajar los dos. Vámonos con un pequeño ejemplo. En este caso me dice la edad de los abuelos de los alumnos de primero de bachillerato se registró en la siguiente tabla. Me está dando lo que son intervalos. Recuerdan que en la anterior clase ya trabajamos con intervalos de 50 a 54, de 54 a 58. Estoy trabajando con intervalos. Entonces primero voy a calcular el promedio. Para calcular el promedio necesito la marca de clase. ¿Cómo se calculaba la marca de clase? La suma de los dos, 50 más 54 dividido para 2, 52. 54 más 58 dividido para 2, 56, y así. Así ya tengo lo que es la marca de clase. La frecuencia es algo que ya les voy a entregar, ¿de acuerdo? Que es el número de repeticiones de cada elemento. Y recordemos que para calcular la frecuencia acumulada, ¿qué hacíamos nosotros? Primero pasamos esta frecuencia y luego sumamos. 4 más 5 te va a dar 9. 9 más 6 te va a dar 15. 15 más 7, 22. 22 más 2, 24. Y como te había comentado, estos dos siempre deben ser iguales. Entonces, para el cálculo de la frecuencia, el cálculo de la media aritmética o promedio, lo que yo voy a hacer es la multiplicación de xy por fi. Listo. Entonces eso me da 1432. Y eso le divido para la frecuencia, que la frecuencia sería 24. Y así obtengo lo que es mi promedio de 59.6. Ahora, vámonos con la mediana. Primero, necesito encontrar la posición de la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar la posición de la mediana, ¿qué hacíamos? Nosotros, en este caso, cogíamos la totalidad de la frecuencia acumulada, que vendría a ser esto, 24, y dividíamos para 2, y me queda 12. Entonces trabajábamos de nuevo, de 4 a 9, de 9 a 15, de 15 a 22, de 22 a 24. ¿En qué intervalo se encuentra? Se encuentra en este intervalo y siempre escogemos el mayor, ¿de acuerdo? Ahora, tú me dirías, profe, pero la respuesta es 60. Vamos a ver, como necesito ser un poco más específico, voy a trabajar con esta nueva fórmula de la mediana, la cual me dice que el límite inferior, ¿cuál es el límite inferior? En este caso el más pequeño viene a ser 58, pero te das cuenta que es de toda la fila que nosotros encerramos, ¿no es cierto? 58. La amplitud es de 58 a 62, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 4, ¿no es cierto? Listo. En este caso, la frecuencia acumulada dividido para 2, que sería, ¿dónde está? 12, aquí está. Listo. Tengo el 12, menos 9. 9 es la frecuencia acumulada anterior. Ojo, la F mayúscula es frecuencia acumulada. La anterior, ¿cuál viene a ser? Viene a ser 9. Listo. Dividido en este caso para la sumatoria, dividido para la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Fi, que sería 6. Y ya ingresando en este caso todo esto y calculándolo, me da como respuesta 60, que es prácticamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Entonces a veces sale eso, a veces puede variar unas décimas, milésimas. Esta fórmula es mucho más exacta. De la misma forma, déjenme borrar esto. De la misma forma voy a trabajar con la moda, pero ojo con lo que voy a hacer. En este caso, la moda, recordemos que es el término que más se repite. Entonces yo me fijo en la frecuencia. ¿Cuál es el número de veces que más se repite? 7. Entonces yo voy a trabajar con esta fila, ¿de acuerdo? Entonces vamos por ahí, moda. Límite inferior, ¿cuánto sería el límite inferior? 62. La amplitud, ya hablamos que la amplitud de aquí a acá es de 4. El valor de D1, recordemos que para calcular el valor de D1 era la frecuencia, que es 7, menos la frecuencia anterior. 7 menos 6 te quedaría 1. Y aquí sería D1, que igual es 1, más el valor de D2, que sería 7 menos 2, que te va a quedar 5. Aquí está el 1, el 5 y el 1.
Ya ingresando esto y haciendo todos los cálculos, te da en este caso como respuesta que la moda es de 64,7. ¿De acuerdo? Entonces estas fórmulas son mucho más específicas. Te das cuenta que en este caso la moda era 64, pero como puedo observar aquí, siendo más específico es 64,7. ¿De acuerdo? Y listo. Ok, chicos, entonces esto es un pequeño adelanto de la clase que vamos a ver en esta semanita. Por favor, ténganlo en cuenta y revisen.